Hola, hola, vamos a calcular la mediana para este conjunto de datos. Primero debemos recordar la fórmula que dice mediana es igual al límite inferior de la mediana más la amplitud del intervalo de la mediana por la mitad de los datos, que n representa el total de los datos, menos f y menos 1, que significa la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana, dividido en la frecuencia del intervalo de la mediana. Entonces, como hemos hablado del intervalo de la mediana, primero identificar el intervalo que contiene la mediana. ¿Cómo lo identifico? Voy a considerar el total de los datos, que es 65, lo voy a dividir en 2 para calcular la media. El número que marca la mitad de los datos. Entonces divido 65 dividido en 2 y eso me da 32,5. Entonces 65 dividido en 2, eso me da 32,5. Vemos en la frecuencia absoluta acumulada dónde se encuentra este valor, ¿ya? Entonces tengo 4 datos, no tengo 17 datos, tengo 41 datos. En este caso tengo 41 datos. Eso quiere decir que ese 41 contiene al 32,5 o al dato 33. En el anterior tengo 17 datos solamente, por lo tanto no contiene a la mediana o al dato 33. Entonces el intervalo en este caso es este: 100 intervalo 100, 110. Ese es el intervalo que contiene a la mediana. Segundo paso, definir valores o los datos. En este caso vamos a comenzar definiendo el LI, que significa el límite inferior del intervalo. Habíamos dicho que este es nuestro intervalo de la mediana, por lo tanto el límite inferior es 100. Luego, la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo la calculo el intervalo superior menos el intervalo menor, menos el intervalo menor, y eso es igual a 10. Entonces la amplitud del intervalo es 10. N medios, que es la mitad de los datos, que ya lo habíamos calculado, que es 32,5. La frecuencia acumulada anterior al intervalo, f sub i menos 1. Frecuencia acumulada, pero la anterior, en este caso 17. Y por último, mi frecuencia absoluta del intervalo, que es en este caso 24. Tercer paso incluye reemplazar los valores y calcular. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula, que ya lo habíamos calculado. Entonces la mediana es igual a límite inferior 100 más la amplitud del intervalo, que es 10, por la mitad de los datos, que es 32,5, menos la frecuencia anterior, que es 17, dividido en la frecuencia del intervalo, que es 24. Entonces, ¿cómo calculo? Primero voy a calcular la división, que implica 32,5 menos 17 es igual, dividido en 24, es igual, eso multiplicado por la amplitud, que es 10, 6,458. Entonces 100 más 6,458,3. La mediana entonces es 106,4583. De forma aproximada, redondeada con 2 decimales a la centésima, 106,46. Eso sería